de este memorial es los tres atributos de Jesús, los tres atributos o cualidades de Jesús. Siempre no, probablemente ustedes como hermanos, como iglesia, ¿verdad? Se habrán preguntado por qué, cuál es la razón que Jesús vino como hombre, como ser humano. Seguramente muchos no saben, ¿verdad? Pero estoy seguro que la iglesia sabe. Pero le quiero indicar, hermano, de que las razones puntuales de que Él vino como hombre sería interesante para meditar, hermano. Y le voy a enfocar varios puntos. ¿Cuál fue la razón que Él vino como hombre, hermano? Eso está en Filipenses 2, un versículo muy conocido. Está en Filipenses 2, capítulo 2, 6 y 7, ¿verdad? Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces lo resaltante acá, hermano, es por qué él tuvo que venir como hombre. Podemos preguntarnos y entender por qué él ya no se bajó así como Dios en persona, ¿verdad? A la tierra para salvar el mundo, ¿verdad? A salvar la humanidad. Le voy a indicar cuáles serían las razones por las cuales él se hizo hombre, como estuvimos estudiando también con Miguel la vez pasada en el estudio, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, la imagen de Dios, del Dios invisible. ¿Eh? Excelente la forma en que predicó nuestro hermano. Entonces es casi similar a este. Él tuvo que ser igual a Dios, pero como hombre, hermano. La imagen perfecta. Entonces, le voy a analizar, o vamos a hacer una síntesis. ¿Cuál fue la razón de que él tuvo que venir como ser humano, como hombre, para estar aquí con la humanidad en la tierra? Nacimiento de Jesús, uno, el subtítulo es la razón por la cual él vino a ser como ser humano, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, eso está, anoten hermano, Mateo 1:23. Saben, pero es importante recalcar. Y ahí dice, Dios con nosotros, Emmanuel. Emmanuel significa entonces Dios con nosotros. ¿Eh? La persona de Jesús, la imagen visible, la imagen perfecta del Dios invisible. ¿Eh? Hemos estudiado eso en el estudio de Miguel. Vamos a leer, hermano, Hebreos 10:22, y ahí está la razón por la cual él tuvo que venir, como hombre. Hebreos 10:22. En Hebreos 10:22 dice, eh, no, Hebreos 10:17, hermano. Hebreos 10:17. Hebreos 10:17 dice, 18, perdón. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice, hermano. ¿Eh? Después dice en otra parte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y la palabra remisión significa, hermano, rescate. Eso es lo que él hizo, hermano. Él como Dios, él no podía bajar, hermano, a la tierra. ¿Saben por qué no podía bajar en la tierra? Vamos a leer, hermano, Éxodo 19. Éxodo 19. Porque hasta yo mismo siempre me he preguntado, ¿por qué, cuál sería la razón por la cual Jesús no vino así en forma de Dios? Y le digo, Éxodo 19, versículo 21 y 22, dice así, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? A Dios no se le puede ver, no se le puede ver. Por eso que nunca a Dios se le ha visto, según el estudio también nuestro hermano
Miguel y de Antolín. Nunca nadie vio jamás a Dios, hermano. San Juan 1:18, realmente. Por eso fue la razón que él tenía que venir como hombre, como ser humano, porque si él venía como Dios, todos iban a perecer, entonces no habría salvación. Pero ¿por qué también dice, él tuvo que venir como hombre? Y ese versículo que dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Él tenía que venir como hombre, morir como ser humano, y con su sangre preciosa derramando en la cruz, hermano, era para el rescate de muchos, la salvación, hermano. Por eso él se hizo hombre, porque él tenía que venir en la tierra, hermano. Colosenses 1:15, del estudio de nuestro hermano Miguel. Le leo, hermano, Colosenses 1:15, para sacar una conclusión más contundente. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él vino como ser humano, como persona, como hombre. Y saben que la gente, la humanidad podía hablar con él, palparlo, tocarlo, conversar de todo, porque era hombre, hermano. Porque Dios así en persona no podía, porque toda la humanidad hubiese perecido, hermano. Esa es una de las razones por cual él vino a ser como hombre, hermano. Ese es en Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, hermano. Entonces, muy bien. Entonces, el primer ítem es cuál es la razón del por qué él vino como hombre, ¿no? Bueno, voy a pasar al segundo punto, que es, él vino como hombre. El segundo punto es, él vino como hombre, pero sin pecado, hermano. Sin pecado, hermano. Limpio, ¿eh? Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Saben qué dice acá lo importante? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿no? Y la palabra justo es sin pecado, hermano, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Él tenía que ser sin pecado. Otro versículo que es muy importante, anoten, hermano, porque es muy interesante estos para después enseñar a la gente, hermano. Nuestro foco es enseñar a los demás, hermano. Está en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice así, al que no conoció pecado. Fíjese lo que dice la palabra. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Fíjese qué palabra tan hermosa, una frase tan hermosa. Dice, al que no conoció pecado, Cristo sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esa palabra, esa frase, lo hizo pecado, significa, hermano, que Dios Padre imputó a la persona al Señor Jesús por los pecados de la humanidad. Qué extraordinario, hermano. O sea, Dios Padre cargó todo el peso de pecado de la humanidad sobre la persona de Jesús. Por nosotros, y por el amor de Dios a la humanidad, por nosotros, dice, lo hizo pecado, hermano, para que nosotros, la humanidad, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? En él, dice, en Jesús, hermano. Qué maravilloso este versículo, hermano. Podemos hacer varias aplicaciones, pero interesante, hermano, cómo Dios en su amor a la humanidad realmente imputó nuestro pecado en la persona del Señor Jesús. Pero él no tenía pecado, dice, él no conoció pecado. No. Otro ítem, otro versículo. Eso está en 1 Pedro 2, versículo 22. Dice, 1 Pedro 2, 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estos son interesantes, hermano, anotar estos versículos porque mucha gente dice, pero Jesús es un hombre, tuvo que tener también
varias tentaciones y todas esas cosas, pero con estos versículos refutamos, defendemos el honor de nuestro Señor Jesús, de que Él fue sin pecado, hermano, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el resultado de esto de que Él no tuvo pecado, ¿sabe qué, hermano? Eso está en Efesios 5, versículo 2. El resultado de no tener pecado al Señor Jesús está en Efesios capítulo 5, versículo 2, hermano. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 5, 2. Dice así. 5:2 dice así, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjese ahí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo máximo para el Dios Padre fue el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermano. El sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesús en la cruz. La sangre derramada en la cruz fue un olor fragante para Dios Padre, hermano. ¿Se dan cuenta? Maravilloso, hermano, estos versículos. Por eso siempre voy a insistir, voy a recalcar, recordar, instar, dice el apóstol Pablo, hermano, que no faltemos en las reuniones de los domingos, porque ahí está el foco del tema central, la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros, hermano. Tal nuestra presencia significa un agradecimiento total al Señor Jesús por ese sacrificio vicario. Y nuestro agradecimiento tiene que estar presente en la iglesia, hermano. ¿Se dan cuenta? Muy bien. El tercer ítem, el tercer atributo también de Jesús es su naturaleza divina. Él es Dios. Naturaleza divina significa Él es Dios, hermano. Como nuestro hermano Antolino enseñó la vez pasada, Juan 1:1 dice, así nomás le digo, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y la palabra era, como el hermano estaba enseñando, era sin tiempo. No había un tiempo determinado, era sin tiempo. Él era. Antes de todo, Él era. ¿Se dan cuenta, hermano? Él era Dios, dice. Muy bien, hermano. Esa es la divinidad de Cristo. Juan 17:5. Yo así nomás ya le leo. Pero anoten estos versículos, hermano, y relean, anote como una predicación para que usted pueda enseñar a los demás, porque mucha gente no conoce y nosotros como iglesia tenemos que conocer, anotar y enseñar. Y fíjense lo que dice San Juan 17:5. Dice, yo nomás sí ya le sintetizo, hermano. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, aquella gloria que tuve, dice. Y la palabra tuve significa pasado, tiempo pasado, pero sin tiempo. Sin tiempo, no había tiempo, no había un tiempo determinado, como hoy podemos decir en el año 1800 tuvieron X, en el año 1500, no. Dice en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la palabra tuve es un término pasado, pero sin tiempo para el Señor Jesús. No hay tiempo, hermano, es ilimitado su tiempo. Otro versículo, Filipenses 2:6 que hemos leído recién, dice, siendo en forma de Dios, dice. O sea, la imagen visible del Dios invisible, hermano, era Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y dice en Filipenses 2:7, la continuación de ese versículo dice, se despojó a sí mismo. ¿Saben qué significa ese despojo así? Se despojó a sí mismo. ¿Sabe qué significa, hermano? Se desprendió él se desprendió de la insignia de su majestad, hermano. Él se desprendió de la insignia de la majestad de su naturaleza divina. Él se desprendió, hermano, o sea, salió de esa naturaleza divina y vino acá a la tierra y se hizo hombre para morir por nosotros, hermano. Otro, Juan 18,
versículo, anote esto, hermano, muy interesante. Este ya aplicó también el hermano Antolín, pero anoten. Juan 18, versículo 4 al 6. Yo le leo, hermano, para que es interesante este. Juan 18, si no me equivoco. Juan 18, este explicó una vez el hermano Antolín, pero le voy a recalcar otra vez. Juan 18, versículo 4 al 6. Una historia interesante, hermano, muy interesante. Él como hombre sin pecado y como Dios. Las tres funciones, él ahí actuó, hermano, las tres funciones. Juan 18, versículo 4 al 6. Le leo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a qué buscáis? La multitud ya venía a prenderle a Jesús, pero la multitud no sabía a quién le tenía que. ¿A quién buscáis? Dice. Versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y como también una vez el hermano explicó Antolín que la palabra, o sea, la frase yo soy significa, hermano, Dios en persona, hermano. Dios en persona. Y Jesús estaba diciendo, yo soy Dios en persona, hermano. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, que le estaba entregando con un beso, hermano. Y el versículo 6, lo resaltante de todo, hermano, dice, cuando le dijo, yo soy, cuando le dijo Dios en persona, retrocedieron y cayeron a tierra, hermano. La multitud que estaba ahí retrocedió y cayeron, dice hermano. Se cayeron, no sabemos cuántos metros, pero cayeron ahí la multitud. ¿Saben por qué? El poder divino de la palabra yo soy fue resplandeciente en ese entonces. Él tuvo que usar esos atributos cuando la ocasión le sugería, hermano. Cuando la ocasión era necesaria, él utilizó los atributos de su naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Dios hombre sin pecado y también de su naturaleza divina, hermano. Qué interesante, hermano. Los tres atributos de nuestro Señor Jesús, hermano. El pensamiento. Antes le leo un versículo, hermano, muy interesante. Esto quiero que anotes. Está en primera de Timoteo. Primera Timoteo 1:17. Anoten y memoricen este versículo. Primera Timoteo 1:17. Dice así el apóstol Pablo cómo glorifica, cómo alaba, cómo exalta el nombre de Jesús. Tal cual, hermano, la iglesia viraliza, cada domingo debemos de exaltar el nombre de Jesús. Fíjense ahí cómo Pablo exaltó el nombre de Jesús. Dice, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Pablo, el apóstol Pablo, exaltó, glorificó, enalteció el nombre de Jesús, tal cual debe ser cada domingo cuando compartimos el pan, agradecerle eternamente por ese sacrificio vicario. Por eso no podemos faltar en la iglesia bajo ninguna circunstancia, hermano, porque eso tiene que ser un acto de agradecimiento total en la persona del Señor Jesús. Pensamiento. Terminando así, hermano. Entonces tenemos como hombre, número uno, como hombre porque él tenía que morir. Si era Dios, él no podía morir. Entonces él tenía que venir a morir como hombre. Segundo, sin pecado, hermano. Hombre y sin pecado. Y tercero, su naturaleza divina, hermano, como Dios, hermano. Entonces aquí encontramos los tres atributos de Dios y solamente él era la única persona que reunía estos requisitos, hermano, para que el Dios Padre pueda realmente enfocar e imputar su planificación de salvar al mundo, hermano. Muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra.